La ciencia del depende. Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento institucional de las organizaciones en las que colaboran nuestros conductores. Bienvenidas y bienvenidos a La Ciencia del Depende, el podcast que sabe que el Reiki no funciona, ni el Kamehameha, ni el Hadouken. Yo soy Víctor y como cada semana me acompaña mi amigo, mi colega, mi compañero, mi factor protector, Alejandro. ¿Cómo te va? Muy bien, Víctor. Me resulta un poco curiosa la referencia del día de hoy a los videojuegos, a estas palabras extrañas. Yo dije, ahorita me vas a soltar un Rasengan. No tengo idea de lo que estás hablando, pero mira, hagamos de cuenta como que sí. Lo voy a investigar. Lo vamos a investigar. Algo aquí sale. Vamos a hablar de artes marciales, dices, es lo que me estás comentando. Podríamos hablar de artes marciales el día de hoy. Sería un gran tema de conversación. Sin embargo, ese no parece que vaya a ser el tema del día de hoy. ¿Cuál va a ser? Cuéntamelo todo. Antes de darles la noticia, que mira... La noticia. Ajá. Sí, porque está fuerte, dices. Sí, porque aparte no es como que ellos no lo vayan a ver en el título. Es cierto, sorpresa no es, sí es cierto. Yo estoy bastante emocionado el día de hoy porque es la primera grabación que tenemos con público en vivo. Parece una persona sufriendo, pero son las 500,000 personas que están aquí, claro que sí. Sí, esto créeme que es altamente motivante para seguir con esta transmisión, con estas emisiones de La Ciencia del Depende. Por lo menos ya no somos tú y yo, mira, ya que hay alguien que nos está escuchando físicamente, presencialmente. Sí, quieras que no, de repente es un poco extraño como solo saber cuántas personas te escuchan, pero tal vez no tener una retroalimentación tan directa como en este caso está ocurriendo. Es correcto. Que mira, harta risa hay, claro que sí. Ya veremos. Nos ve hacer el ridículo aquí en vivo, excelente. Porque esta es la primera toma, dices, este es el primer intento de esto que llevamos haciendo. Pero bueno, tenemos público en vivo, qué bendición, qué alegría. Y el día de hoy vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar? Cuéntanos. Hoy vamos a hablar acerca de qué es la ciencia, qué no es la ciencia. Y bueno, a todo esto, hace un momento contábamos este chiste, ¿no? Del Reiki. Que para empezar creo que es una palabra que me hace muchísima gracia. Pero eso tiene que ver porque yo consumo muchas caricaturas. Ok. Y entonces dije, uy, sí, un podercito, yo te voy a aventar un Reiki. ¡A Reiki! Y ya de ahí, mira, ¿de qué ¿por qué esto que tiene que ver con la psicología dijiste? Sí, dije, ¿qué podemos hablar de psicología desde el Reiki cuando es bien sabido? Quisiéramos que fuera bien sabido. Ojalá fuera bien sabido. Ojalá fuera bien sabido que el Reiki tal vez, muy seguramente, pues no es ciencia. Híjole, ¿cómo te atreves? ¿Tú has hecho Reiki? No. ¿Has ido a que te hagan Reiki? Tampoco. ¿Has escuchado a Reiki? Eso sí, todos los días, claro que sí. Uy, sí, noviembre sin ti. Uy, ni me lo menciones. Sí, pero por ejemplo, o sea, esto que tiene que ver con la psicología, ya se ha dicho, ya se ha comentado, que aquí hablamos de psicología científica. ¿Esto qué tiene que ver con la psicología científica? El Reiki. Creo que lo importante es como esta parte de primero enfocarnos en lo que es científica. Ok. Es decir, irnos primero por este lado de que es ciencia. Y anteriormente ya hemos hecho algunas menciones. De hecho, tuvimos creo que fue la segunda emisión en la que hablamos explícitamente de qué es la psicología científica. Es correcto, psicología basada en evidencia, es verdad. Y en esta emisión hicimos referencia a que no todas las escuelas de psicología pues son científicas. Y quizá de ahí se nos ocurrió, así sin planearlo el día de hoy, grabar acerca de qué es ciencia y qué es una pseudociencia. Ok, bien. Bueno, de inicio entonces, el spoiler dices, es que el Reiki va a entrar en la categoría de pseudociencia. Pues mira, yo lo podría categorizar como pseudociencia o como el poder principal de un protagonista de una serie de anime. Que mira, ahí sí es válido, pero en la psicología vemos. Mira, mientras la narrativa lo permita, es válido. Muy bien, entonces,
Vamos a hablar de estos conceptos, ciencia, pseudociencia, pero específicamente lo que tiene que ver con la psicología, ¿no? No como tanto en general. O sea, lo aterrizaremos a lo que implica la psicología, pero más bien hablaremos de las generalidades de ciencia y pseudociencia y cómo esto se refleja en la psicología, las corrientes psicológicas y demás. Muy bien. ¿Qué podrías decirnos? ¿Cuál sería tu mejor definición? La más expertise que tengas acerca de la palabra ciencia. Permíteme un momento. Mira, estoy parafraseando porque seguramente no está dicho así, pero Mario Bunge, que si usted no ha leído a Mario Bunge, ¿qué está haciendo en la vida? Pero si usted no ha leído a Mario Bunge o ha saltado de un bungee, aún tiene cosas por hacer en esta vida. De un bungee. Pero él dice, palabras más, palabras menos, que la ciencia va a ser este conjunto de procesos o conjunto de conocimientos, procedimientos, sistematizados, racionales y exactos que tienen el carácter de ser verificables. Importante definición, pero como cada vez que Víctor da una definición de este estilo, hay que destriparlo. Ajá. Espero no te duela, pero ¿qué podríamos rescatar de tu definición? Pues mira, ya se ha dicho, ya se ha comentado a lo que se refiere esto de que sean verificables. Lo dijimos ya, como bien comentaste en una emisión pasada. Esto de que sea un conjunto de procedimientos o conocimientos, pues ya hacemos referencia al conocimiento, al método científico y a la construcción como de hipótesis. Todo lo que hablamos en psicología basada en evidencia, eso ya se comentó, ya se dijo, ya se avisó en el episodio 2. Entonces, a lo mejor, tal vez lo que nos queda, pues es esta cuestión de la exactitud, la sistematización, o que responde a ciertos principios, vamos a llamarlo así, para poder, o filtros, principios o filtros para que algo pueda ser ciencia o no. Y que antes de los filtros, pues también responde primero a 3 criterios. Así es. ¿Cuáles son estos 3 criterios, Víctor? Bueno, tiene que ver muchísimo con cuestiones filosóficas. No nos vamos a detener tantísimo en filosofar en este momento al respecto, pero tiene que ver con un carácter, una ciencia va a tener un carácter ontológico, un carácter epistemológico y un carácter gnosiológico. Bien, ¿cuáles serían esas definiciones de cada uno de estos criterios? ¿Cómo se te está diciendo? ¿Cómo te atreves? Pero mira, básicamente estos 3... A ver, quizá para que pudiera quedar más claro, Okay. Vamos a imaginar esto. Imaginen que ustedes su ciencia es el taco. Son científicos del taco. Son científicos del taco porque yo creo que todos deberíamos de estudiar al taco. La parte ontológica implicaría lo que tuviera que ver con el ser. Es decir, si tu ciencia es el taco, ¿qué preguntas podríamos hacernos de manera ontológica en referencia al taco, Víctor? ¿Qué es el taco? ¿Qué hace al taco ser taco? ¿Cuál es la esencia del taco? Mira, qué hermosas preguntas acabas de hacer. ¿Cuál es la esencia del taco? Es correcto. ¿Es acaso la esencia del taco en la tortilla? ¿Es acaso la esencia del taco en su relleno? ¿O es este tinte de salsa que lo pone en esta santísima trinidad que conforma el taco? ¿Cuál es la esencia de todo ello? Es correcto. Entonces la ontología tiene que ver con, la esencia, el ser de, en este caso, el taco. El taco, sí. Porque somos científicos del taco. Es correcto. Si de algo sabemos, es de tacos. Uy, fíjate, sí. Bien, esta parte de lo epistemológico, ¿qué preguntas podría intentar resolver? ¿Cómo puedes comprobar que el taco es un taco? ¿Cómo puedes estudiar al taco? ¿Qué criterios hacen legítimo el conocimiento del taco? I, los postulados que tengas sobre el taco. Excelente, es decir, también para que no se confunda un taco con una gordita. Es correcto. O peor aún, que no se confunda el taco con una enchilada. Así es. Bueno. ¿Bajo qué criterios es una cosa y no es otras? Bien. Y por último, ¿qué implicaría o qué intentaríamos responder con los criterios gnosológicos? Básicamente nos referiremos a qué del taco podemos conocer. ¿Qué del taco es cognoscible? Básicamente lo podemos conocer todo, podemos conocer una parte, una apariencia,
No lo sé. ¿Qué del taco sí tenemos acceso a ello? Podríamos tener acceso a lo mejor a su sabor, Ajá. a su aroma, Ujú. a la belleza en su imagen, ¿Es correcto? a su costo, siempre accesible para la mayoría de nosotros. Así es. Y esas tres condiciones, por llamarlo de alguna manera, permiten la constitución de una ciencia como tal. Bien, entonces, recordemos que sería entonces el criterio ontológico, el epistemológico y el nosológico. Y el nosológico, es correcto. Bien, ¿qué implicaría entonces, por ejemplo, estos principios o estos filtros que son de tipo epistemológico? Bueno, básicamente habría que entender que, ya lo habíamos comentado, la epistemología es como este método filosófico sobre la ciencia, ¿no? De hecho, la epistemología es la filosofía de la ciencia. Entonces, estos criterios de alguna manera permiten ponerle filtros, por llamarlo así, a una disciplina, a un área, para poder legitimar sus postulados, sus teorías, sus modelos y verificar si éstas cumplen o no con un carácter científico. De manera breve, ¿cuáles serían estos, llamémosle estos filtros epistemológicos para que algo sea ciencia? Mira, son 6. Igual si quieres, te los digo y retomamos los que puedan ser más valiosos al respecto. Ok. O sea, todos son valiosos, pero los más. Ajá, quizá porque los vamos a retomar más adelante. Ajá. Esto no está planeado. No está calendarizado, dices. Exactamente. El primero es un principio de verificación. Más bien, en la verificación tendríamos que verificar estos 6 aspectos, estos 6 criterios. El primero es que tu modelo o tu postulado o tu teoría pueda proponer otras hipótesis a la hipótesis principal o a la forma de explicación que tienes sobre algo. Entonces, tal cual, proponer otras hipótesis. Amiguitos que nos estén escuchando, podrían sacar su libreta, aquella en la que estén pues generando este glosario de palabras supercientíficas. Muy bien. Bueno, antes, mira, paréntesis, yo no sé si se escucha en esta grabación, pero hay un perro que no se calla y ya estoy harto, me está distrayendo terriblemente, pero por si sí se escucha, para que todos nos frustremos juntos. A ver, pero tú querías que trajéramos público en vivo. Y no deja su perro afuera, sí es cierto. Perdóname, público en vivo. Es cierto. Entonces, ya se anotó, ya lo pusimos, proponer otras hipótesis. Y en este glosario vamos a agregar la palabra hipótesis. ¿Qué es una hipótesis, Víctor? Uy, mira. Dícese de una potencial explicación, posible explicación a un fenómeno. Sencillito. Es correcto. Si se los preguntan en la escuela, digan eso y citen a Víctor. En el Ceneval, ahí yo pongo eso, claro que sí. El segundo principio, o el segundo filtro, o esta segunda condición, principio, mira, vamos a llamarle principio, es que la correlación no es sinónimo de causalidad. El tercero es la replicabilidad. El cuarto es afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. El quinto se llama principio de parsimonia o la navaja de Ockham. Y el sexto, falsabilidad. Antes de rescatar los más importantes, ¿podrías explicarnos qué es el principio de parsimonia? Ok. Básicamente se refiere a simplicidad lógica. De las posibles opciones para explicar un fenómeno, si nosotros elegimos la más simple o la menos compleja, es más probable que sea la verdadera. Excelente. De aquí me gustaría rescatar inicialmente la replicabilidad. ¿Qué implica la replicabilidad? Aparte de ser una palabra difícil de pronunciar, ¿a qué hacemos referencia con esto, Víctor? A que los postulados que estableces en tu teoría, en tu hipótesis o en tu modelo tengan la posibilidad de ser replicados por otra persona bajo las mismas condiciones. ¿Podrías darnos un ejemplo? Quisiera retomar el ejemplo del taco. Ajá. ¿Cómo sería?
Por ejemplo, tú haces un taco de pastor, pon tú. Tienes tu receta de tu taco de pastor y entonces si esa receta es replicable, otras personas, si tú les facilitas los pasos, los ingredientes, otra persona puede replicar el procedimiento y en teoría obtener el mismo taco con la misma textura, pon tú, el mismo sabor, etc. Es decir, ¿habría un problema de replicabilidad? Si, por ejemplo, yo le facilito a alguien mi receta del taco y le digo qué ingredientes necesita y cuál es la forma de cocción y en qué cantidades y de qué tipo de tortilla y todas estas cosas, y a lo mejor a esta persona le sale un burrito. Ajá, resulta Pues, que no le sale igual, ajá. es correcto. Y ahí hay un problema con la replicabilidad, es cierto. Bien, otro que habría que rescatar, que me parece muy importante rescatar, es el de la evidencia. El de afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Sí, explícanos, Víctor. Básicamente implica que si yo estoy postulando o emitiendo una afirmación que se pueda considerar extraordinaria, la forma de comprobación o los métodos que yo utilice para su demostración deben ser tanto a nivel cuantitativo como a nivel metodológico, como a nivel teórico inclusive, deben resultar también extraordinarios. Vamos a regresar al Reiki, pon tú. Básicamente, uno de los postulados del Reiki dicen que hay algo que se llama toque terapéutico, que quiere decir que una persona puede sentir tu energía, que puede percibir tu energía sin tocarte. Y que entonces, por medio de la distribución de esa energía, pues te puede curar ciertas cosas o puede afectar algunas situaciones. Eso es una afirmación extraordinaria. Eso quiere decir que si esta afirmación busca ser comprobada científicamente, necesitaríamos una serie de evidencias que nos demuestren, en primer lugar, que esta energía o este campo energético existe. Para empezar. Para empezar. En segundo lugar, que hay ciertas personas que bajo ciertas condiciones, ya sea porque se entrenan, porque así nacen o por lo que tú quieras, pueden percibir este campo energético. Y la tercera es que se pueda demostrar también que por la manipulación de este campo energético, pues se puedan generar mejoras en el estado de salud o la reducción de cierta sintomatología o para lo que sea que se vaya a usar el Reiki. Eso implica, pues, que si esta afirmación, que es extraordinaria, requiere ser demostrada científicamente, necesitamos una serie de evidencias que resulten igual de extraordinarias. Yo no puedo hacer un estudio, pon tú contigo, y entonces yo aquí te digo, no, sí, yo siento tu mano y siento tu campo energético, y entonces lo voy a mover y resulta que ya no tienes sed. Eso puede funcionar, pero no es una evidencia extraordinaria. Implicaría que entonces yo necesito un diseño metodológico muy bueno, una muestra bastante amplia, ciertas condiciones más del rigor científico, del rigor metodológico, que permitan generar este tipo de evidencia extraordinaria. Ya más adelante hablaremos de lo que no es ciencia. Es y correcto. Quizá ahí digan, ay, lo que yo hago no es muy científico, pese a que lo vendo como que sí. Es correcto, así es. Y por ejemplo, mira, aquí como comercial, con esto del Reiki, hay un estudio, seguramente ubicas cuál, de esta niña, bueno, en su momento era una niña, de Emily Rosa, que ella, siendo una niña ahí febril, ¿qué te digo yo?, de 13, 14 años, somete a revisión metodológica los postulados del toque terapéutico y del Reiki, y entonces se avienta un experimento, diseña un experimento en el que los resultados demuestran que la gente que dice que puede percibir este campo energético, pues en realidad le atina menos que el azar. Y bueno, esa es una evidencia muy sólida, muy concreta, muy específica, que esta niña, de hecho tiene publicado su artículo y todo, lo pueden buscar. Víctor se los estará dejando. O se los dejamos ahí en nuestras redes sociales. Y básicamente es un pequeño estudio, te digo, es un experimento súper básico y eso tumba todos los postulados del Reiki porque no tenemos evidencia así de extraordinaria que nos pueda confirmar lo que nos dice el Reiki. Excelente. Igual, amigo, que si tú haces Reiki y quieres demostrar que sí funcionan, pues podrías primero hacernos un depósito bastante generoso y podrás venir aquí a defender tus postulados. Fíjate.
Solo si es Reiki. Si es otra cosa, pueden venir gratis, dices. No, bueno, vemos. Vamos viendo. Vemos, todo lo que no sea científico necesita aquí como una cuota, ¿no? Fíjate, lucrando, dices. Lucrando. ¿Qué somos, pseudocientíficos? Pues oye. Pero bueno. Entonces, ajá, eso es. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Bien, y el otro que me gustaría rescatar, Ajá. uno que me parecería muy importante rescatar, es el de la falsabilidad. Ok, ese pues va de la mano con todos los demás, con los anteriores, pero básicamente implica que esta hipótesis, esta teoría, este modelo o este postulado que tú estás estableciendo tenga la posibilidad de ser refutado. Que bajo las condiciones que se expresan tenga el potencial de que no sea así, como se está diciendo. Y que entonces, por muchas formas de comprobación que se le apliquen y sea altamente probable que no sea de esa manera, el hecho de que sea tan sencillo refutarlo, pero que no ocurra, cumple con un criterio de refutabilidad o de falsabilidad, lo cual de alguna manera incrementa, por decirlo de alguna forma, los puntos de cientificidad. Pero a ver, que esto no se confunda con que sea falso. Ah, sí, es correcto. O sea, que exista la posibilidad de que sea falseado, que tenga como estos, vamos a llamarlo, huecos teóricos, da chance a que entonces alguien implemente algún método o alguna forma para poder comprobar que es falso. O sea, el potencial de que sea falso es lo que le da la cientificidad, no necesariamente que sea falso, ¿no? Porque si no, entonces diríamos, el Reiki es falso, es científico. Pues no. No, es decir, que pudiera uno hacer experimentación intentando falsearlo, intentando ver si es falso o no, y que no sea así. Y que no ocurriera. Y que no correcto. ocurra. Pero que fuera súper sencillo, de acuerdo a la explicación, el postulado, el modelo, falsearlo. Muy bien. Mira, según yo, con esto queda claro, al menos en términos generales, sobre, llamémosle algunos criterios para decir que algo es o no científico. Es correcto. Vamos entonces a hablar de qué es una pseudociencia. Ok. Que para empezar, ¿qué es falsas ciencias? Ajá, casi ciencia, dices. Casi ciencias. No le alcanza, pero ahí va. Ajá. ¿Cuál sería una definición de una pseudociencia? Pues básicamente implica esta conjunto de afirmaciones o postulados o núcleos teóricos, vamos a llamarle modelos, que se venden como científicos, que se muestran como científicos, que en apariencia son científicos, pero que no lo son. Bien, de aquí algunas de las características de lo que es una pseudociencia implican pues también que tenemos que rescatar esos puntos importantes de qué sí es una ciencia. Para empezar, una ciencia no puede como comprobar sus resultados. Ajá. Es correcto. No existen formas viables o replicables inclusive para poder comprobar esto que se está diciendo. ¿Por qué? ¿Cómo llevarías al Reiki a esto? Pues mira, por ejemplo, el experimento de esta niña, lo que ella hace es que mete como en un tipo de cámara a las personas que dicen que pueden sentir el campo energético de otras personas. Ella les pone su manita y les dice, dime si te estoy poniendo la mano o no. O sea, ese es como el único criterio, ¿no? Si tú tienes la capacidad de sentir mi energía poniendo tu mano encima de la mía, dime si te la estoy poniendo o no te la estoy poniendo, básicamente. Y entonces lo que pasa es que menos del 50% de las personas que se asumían como expertas y entrenadas en el toque terapéutico y en el Reiki, pues este porcentaje le atinaba, ¿no? Entonces esto implica pues que se debe al azar. Pero esa es una forma que tiene menos impacto que el azar. Y esa es una forma de comprobarlo de alguna manera, solo que en este caso pues se comprueba que no es así. Hace un momento hacíamos referencia a la falsabilidad. Ajá. Y eso es algo que las pseudociencias no tienen. Sí. Es decir, una pseudociencia se vende como solo verdades. Es correcto. ¿Cómo sería Siempre esto? hay como una forma o un
mecanismo explicativo para que lo que dicen siempre siga siendo válido. O siempre, sea vigente, por decirlo de alguna manera. Bien, que eso sería, vamos pues como una definición de dogmático. Es correcto. Y que, mira, aquí resulta muy curioso, no sé qué experiencias tengas al respecto, Uh-huh. pero muchas veces ocurre que pueden culpar incluso al que está intentando aprender o al que intenta debatir sus ideas Ajá. y te echan la culpa tipo, si no lo logras sentir es tu culpa. Es que no estás en el canal que debes estar. Ajá. Es que no tienes el linaje para hacerlo. Ajá. Es que de seguro no has comido o qué sé yo. Cualquier tipo de cosa que obstaculice, pues, la refutación de ese postulado. Sí, y que es como muy común en este tipo de ámbitos. Y también que implica como esto, ¿no? De que lo que ellos te digan, sí o sí, van a ser verdad. Y que si a lo mejor no es así, es porque lo estás bloqueando. Uh-huh. O porque lo está reprimiendo, Uh-huh. o porque cualquier cosa, y pues mira. Serie de mecanismos, dices. Sí. Es correcto. También, por ejemplo, que pseudociencias en el campo de la salud se pueden basar mucho como en aspectos de lo natural, se presentan muy naturalistas de repente, bajo un sentido comercial, quiero decir, y también bajo un carácter de ser atóxicos, que no hacen daño, que no te generan malestar porque son naturales, ¿no? Mucho de lo que pueden encajar, por ejemplo, las terapias alternativas. Inserta aquí tu Reiki, inserta tu biomagnetismo, pues bueno, serie de terapias alternativas que se fundamentan en que los procesos que las sostienen son naturales o que son parte de los mecanismos ya dados en la persona y sus interacciones y la naturaleza misma. Y que por lo tanto, como son naturales, no hacen daño, ¿no? Si algo va a pasar, es benéfico, pero pues no necesariamente es así una vez que se someten al rigor científico. Que bueno, ya que mencionas esto de la magnetoterapia, Ajá. es bien importante decir que muchas pseudociencias toman lenguaje prestado de otras ciencias que sí son. Sí. O que utilizan terminología, o que utilizan palabras del glosario que deberían ir escribiendo. Uh-huh. Y lo manejan, te digo, como si ellos en verdad estuvieran haciendo una ciencia. Tipo estos de magnetoterapia, ¿no? Es decir, utilizan palabras que pareciera que respaldan su conocimiento de manera científica cuando no necesariamente es así. Es correcto. O por ejemplo, puede haber muchos, super los hay ahora, experiencias o modelos o formas de estudio, por llamarlo de alguna manera, que se basan en lo neurológico. Uy, sí, los neurotodos. Tus neurotodos, ajá. Sí, porque es que se venden que neuromercadólogos, no, sí. Ajá, y eso, por ejemplo, de repente es como, y utilizas los mecanismos cerebrales y de aprendizaje y no sé qué para venderle a la gente, debe ser científico. Pues no. Tu neurotarot, por ejemplo, ¿cómo amo yo el neurotarot? Ese tipo de cosas, pues pueden entrar usando un lenguaje muy técnico, un lenguaje... Mira, spoiler, la programación neurolingüística. ¿Qué nombre tan complicado y técnico tiene? Y tiene un carácter pseudocientífico, por ejemplo. Bien, y eso incluso sorprendente, ¿no? Cuando de repente tú asumes por el nombre de estas pseudociencias que sí son, que tú creerías que sí lo son, y de repente te empiezan a decir, no, pues no es. ¿Y tú cómo? Si se llama neurocosa. Si es programación neurolingüística, ¿cómo que no es científico? Pues no, hijo, no es. Sí, y eso trae como el problema también con algunas, llamémosle legitimaciones oficiales. Ajá. O llamémosle regulaciones. Ajá. Porque lo ideal sería que muchas de estas pseudociencias no estuvieran pues reguladas de manera oficial ante gobierno o ante el Estado. Es correcto. Eso Sin sería embargo, lo ideal. pues existe, ¿no? Por ejemplo, ahorita antes de grabar yo te decía que hay una institución en nuestro país que tiene una licenciatura en homeopatía. Amigos doctores que escuchan eso, ¿qué piensan? ¿Qué les gustaría decirle a esta institución que tiene una carrera de homeopatía?
Pon tú, ajá. Que mira, o sea, vemos, porque también no sé si conoces tu gente, pero hay médicos, o sea, licenciados en medicina, médicos, cirujanos y parteros, que pueden prescribir homeopatía o que se instruyen o se forman en homeopatía. Que eso no es como que digas, ¿cómo te atreves? Si tenemos psicólogos que hacen, inserte aquí cualquier pseudociencia, ¿no? Entonces, pues ajá, o sea, no es como raro, no es como ajeno, porque pues probablemente tanto, sobre todo en el campo de la salud, que es como lo que nos interesa un poco más, es en donde pueden existir esta proliferación de pseudociencias, voy a decir. Hay otra cosa que tienen las pseudociencias, ajá, y es que se venden como si fuera conocimiento místico, como conocimiento arcano. Pon tú los que hacen angelología. Y sí, okay, ya se los dije. Tengo repitiéndolo desde el episodio 3. Ajá. Sí. Ay, es que me desesperan mucho esas personas. Pero, ajá. Que sí, según ellos tienen sus contactos astrales con seres imaginarios. Uh-huh. Y gran parte de las pseudociencias se venden como eso, que tienen alguna especie de conocimiento que es o imperceptible para la mayoría, o que no cualquiera puede acceder a ellos. Que es milenario. Ajá. Como esto de, ay, sí, es que veo los auras y... Sí. Y que ahí, por ejemplo, creo que es importante solamente distinguirlo, porque no lo sé, ahí hay un conflicto importante, vemos, por ejemplo, con lo que implica los usos y las costumbres. Ah, sí. En el sentido de que puede haber ciertas prácticas o rituales dados en los usos y costumbres que no necesariamente se venden como ciencia, sino que se establecen a partir de regiones, comunidades y demás. Ah, no, sí, pero el problema es con los que se venden como ciencia. Sí, es correcto. Ahí sí, o sea, si es parte de tu sistema de creencias, pues ok. Sí, no tiene que ver con lo que la persona cree, sino más bien quien te lo está vendiendo, de alguna manera. Quien te está cobrando por eso. Es correcto. Porque esa es otra cosa que tienen, al menos las pseudociencias más populares, y es que te venden ¿qué te diré? Sus prácticas te las venden carísimas. Asumo que de ahí el chiste que hacías hace ratito, ¿no? De que les vamos a cobrar. O sea, no les vamos a cobrar, pero podríamos. Pero sí es esto, ¿no? De que se venden como en esta misma idea, ¿no? De que su conocimiento es muy privado, su conocimiento es muy místico, y entonces te lo venden como con esas características, y te quieren quitar hasta un riñón en dinero para poder ser partícipe de ese supuesto conocimiento. Es correcto. Al final, entonces, tenemos como algunas características de lo que implica la ciencia, la pseudociencia, la psicología. ¿Dónde cae? ¿Dónde quedaría? Uy. Mira, nosotros, al menos desde este podcast, ajá, defendemos la psicología basada en evidencia. Pero al menos la psicología que se enseña desde las diversas facultades, al menos aquí en nuestro país, no necesariamente responden a ser una ciencia. Es correcto. Y eso es un punto importante, que no lo mencionamos en los criterios, pero hay algo que se llama criterio de unificación, que hace referencia a que en las ciencias bien establecidas o reconocidas como tal, ya como ciencia tal cual, sus formas de estudio, por llamarlo de alguna manera, sus modelos, sus postulados, sus teorías están unificadas. Entonces, no sé, a lo mejor si pensamos en la física, la biología, la química, como a lo mejor lo que popularmente conocemos más como ciencias, ahí no ocurre esto. O sea, no ves a físicos que de repente deciden estudiar metafísica, ¿no? O a químicos que hacen alquimia o cosas de ese tipo. O sea, hay una unificación en su objeto de estudio, en sus métodos, en los conceptos que utilizan, y todos los científicos de esa área utilizan los mismos conceptos. Cosa que en psicología no pasa, porque pues hay escuelas en psicología, hay corrientes, hay enfoques, como lo quieras llamar, que no permiten la unificación de conceptos, la unificación de procedimientos, métodos, teorías, y que solo por ese evento, por el hecho de que no estemos unificados en esas condiciones, pues ya no tenemos como el 100% de los criterios para ser considerados ciencia. Excelente.
¿Hay algo más que quieras agregar a esto, Víctor? Pues mira, no hagan pseudociencia. Pues miren, si ustedes van a contratar algún servicio, Ajá. chequen que sea científico, o si van a contratar alguna pseudociencia, pues háganlo bajo sus propios riesgos. Sí, o sea, no estamos diciendo que... estamos diciendo que está mal. Es que mira, aquí somos una entidad amoral, vamos a decirlo así. Pero el problema con las pseudociencias es que no sabemos por qué funcionan, si es que funcionan, o bajo qué condiciones funcionan y cuándo no funcionan, y bueno, serie de cosas, ¿no? Entonces, es muy riesgoso someternos a este tipo de prácticas y evidentemente también puede resultar, ya lo comentábamos antes en otros episodios, antiético y poco profesional nosotros como psicólogos emprender actividades sostenidas en la pseudociencia o servicios de corte pseudocientífico. Yo les diré que saquen su libretita, busquen una de las palabras anteriores y les diré, tengan cuidado con la iatrogenia. Fíjate, sí, súper sí, es correcto. Y bueno, ahora vámonos a los comerciales. ¿Nos puedes compartir nuestras redes para que la gente nos siga y nos mande sus reclamos de esto que estamos diciendo? Sí, mira, si esto no levanta polémica, aquí estamos. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify y al correo como La Ciencia del Depende. En el caso del correo es a @gmail. Es correcto. Y también en nuestro proyecto más grande, nuestro hogar laboral, el Centro Integral de Servicios Psicológicos, en Facebook como Comunidad CEINSER, en Twitter y en Instagram como CEINSER Morelia. Ya se les ha dicho, ya se les ha comentado que ahí pueden solicitar atención terapéutica, atención psicológica, ver qué tipo de cursos, programas de actualización profesional y académica tenemos. Ahí usted nos da que si su follow, que si su like, y ahí vamos viendo. ¿Qué más? ¿Qué nos hace falta antes de que ya nos vayamos de aquí a llorar? Pues mira, creo que es suficiente por hoy. Ok. Recordarles que este programa es informativo, más no formativo. Es correcto. Si no, ustedes igual tampoco nos crean todo. Váyanse a investigar lo que estamos diciendo y ya si se quieren pelear con nosotros, pues súper sí. Vengan y ya vemos, discutiremos. Ahí pónganos sus fuentes, sus enlaces. Todo muy bien. Y bueno, entonces, por esta emisión sería todo. Recuerden que nosotros somos La Ciencia del Depende, el podcast que sabe que el Reiki no funciona, ni el Kamehameha, ni el Hadouken. Mira, aquí le agregamos todos los podercitos. Fíjate, una lista, dices. Ya los intenté hacer y ninguno me salió. No son replicables. Bye.